Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, hemos llegado al quinto y último día de esta serie sobre lo que significa Cristo desde toda la Biblia. El primer día vimos que Jesús mismo enseñó que toda la Escritura habla de Él. El segundo día vimos que el Antiguo Testamento es el tiempo de las promesas y sombras que apuntan a Cristo. El tercer día vimos cómo el Nuevo Testamento proclama abiertamente el cumplimiento de esas promesas en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ayer hablamos directamente a amigos escépticos y no creyentes, explicando por qué tiene sentido que Cristo sea el centro. Hoy quiero dirigirme de una manera especial a pastores, predicadores, maestros de la Biblia y líderes de grupos pequeños. Si eres laico, quédate porque esto también te ayudará a saber qué buscar en la predicación que escuchas. Vamos a hablar de por qué y cómo predicar a Cristo desde toda la Biblia. Así que, si tienes una Biblia, busca 1 Corintios 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El primer predicador que recuerdo haber oído fue un invitado en la iglesia donde mi papá era pastor. Recuerdo que hizo una invitación para quienes querían recibir a Cristo como su Salvador, y ese día yo pasé al frente. Tenía 4 años. Ahora, por ese tiempo mis padres me matricularon en una escuela luterana muy evangélica y la directora aprovechaba cualquier oportunidad para hablarnos de Cristo. Nos ayudó a entender que éramos pecadores y aún recuerdo las ilustraciones bíblicas que usaba. Pero más que ninguna otra influencia, esa querida hermana me ayudó a creer que Cristo murió por mí para el perdón de mis pecados y la esperanza de vida eterna. Cada vez que la hermana Martín hablaba de Cristo, ese mensaje quedaba más claramente grabado en mi corazón y en los momentos de mi vida en que tropecé, cuando metí la pata, como decimos, nunca pensé que quizás no era salvo. El mensaje claro del Evangelio no me lo permitía. ¿Cómo podía estar perdido si Cristo murió por mis pecados? Y cuando comencé a servir al Señor, nunca pensé que lo hacía en mis propias fuerzas. ¿Cómo? Si soy un pecador salvado por gracia. De hecho, el poder para servir venía de la misma gracia que me salvó. Ahora, ¿por qué te cuento este pedacito de mi historia? Porque quiero que escuches el testimonio de alguien que es fruto del tipo de predicación que estamos enseñando hoy. Aunque después escuché a predicadores que no seguían estas pautas y recibí enseñanzas por sermones o a través de libros que decían cosas distintas e incluso contrarias, ese fundamento que recibí siempre ha permanecido conmigo. Déjame expresar esto de otra manera. Predicación clara del Evangelio desde la niñez marcó mi vida para siempre. Y precisamente de ese tipo de predicación quiero hablarte hoy, especialmente si eres pastor o maestro de la palabra. Ahora, lo primero que quiero que veamos, como un repaso de lo que hemos venido enseñando esta semana, es lo que Pablo se comprometió a predicar. Lee conmigo 1 Corintios 2 del 1 al 2. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué vemos aquí? Desde el capítulo anterior, Pablo había estado hablando del contenido de su mensaje. Ya les había dicho que la palabra de la cruz es, para los que se salvan, poder de Dios, aunque parezca necedad para los griegos y piedra de tropiezo para los judíos. También afirmó que Cristo Jesús es para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Es decir, ya les había presentado la centralidad de Cristo, pero ahora les abre su convicción más profunda. Cristo es su mensaje. Ojo, Pablo no está diciendo que desconocía otros temas, ni que solo repetía una frase. En sus cartas habla de muchos asuntos, de iglesia, matrimonio, dones espirituales, trabajo, sufrimiento y más. Lo que está diciendo es que decidió poner a Cristo crucificado en el centro de todo lo que enseñaba. Jesús no era un apéndice al final del sermón, sino el corazón mismo del mensaje. Fíjate en tres rasgos. Uno, el testimonio de Dios.
Pablo entiende su predicación como el testimonio de lo que Dios ha hecho, no como una charla motivacional ni una conferencia de autoayuda. 2. Rechaza confiar en sabiduría y superioridad de palabras. No se apoya en recursos retóricos para impresionar, sino en el contenido del Evangelio. 3. Se propone no saber otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. La cruz es el centro desde el cual mira cada tema. En la cultura de los corintios se valoraban mucho la elocuencia, la retórica y la sabiduría humana. Pablo no estaba interesado en eso. No buscaba el poder de las palabras del hombre, sino el poder de la palabra de Dios aplicada correctamente. Y como hemos visto esta semana, el lente para entender y aplicar las escrituras es el mensaje clave de la Biblia, el plan de Dios para redimir a su pueblo por medio de su Hijo, Jesús. Entonces, la pregunta para nosotros es inevitable. ¿Qué lugar ocupa el Cristo crucificado en nuestra predicación? ¿Es realmente el centro o solo un toque final para cerrar el mensaje? Ahora, vamos a aclarar esto un poquito más. Mi hermano, ¿a quién predicamos? Busca 2 Corintios 4:5 y vamos a leer esto juntos. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Mira esto. Pablo aclara dos cosas. Negativamente, no nos predicamos a nosotros mismos. La predicación no es para promocionar nuestra personalidad, nuestro ministerio, nuestras opiniones, nuestros logros, nuestra creatividad. Entonces, positivamente, predicamos a Jesucristo como Señor. Predicar es, en esencia, presentar a Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hará? ¿Y qué pide de todos los hombres? El predicador es, por así decirlo, un dedo que señala, como Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia no necesita más de nosotros, necesita más de Cristo. Ahora, no es que no podemos contar una historia de nuestras vidas. Yo lo hago regularmente para ilustrar algo. Comencé con uno hoy, ¿verdad? Pero si al final del mensaje me recuerdan más a mí, o mis logros, o lo que yo pienso acerca de este tema, o el otro, no logré el objetivo de Dios para mi predicación. Quiero que queden impresionados con Cristo y no con el predicador. Ahora, para el que todavía duda, quiero mencionar varias razones por las que esto no es un lujo homilético, sino una necesidad vital. Primero, porque es la forma en que la Biblia se entiende a sí misma. Ya lo hemos dicho, a lo largo de esta semana vimos que Jesús interpretó el Antiguo Testamento como testimonio de él. Los apóstoles predicaron la historia de Israel culminando en Cristo. Y las epístolas parten de la obra de Cristo para hablar de la vida cristiana. Si predicamos la Biblia sin llegar a Cristo, no la estamos usando como Dios la dio. Tomamos textos inspirados para hacer algo diferente de lo que el autor pretendía. Ahora, segundo, es porque la iglesia necesita evangelio y no solo consejos. Mira, la gente viene a tu iglesia con culpas, ídolos, miedos, dolores profundos. Claro que necesita orientación práctica, pero sobre todo necesita escuchar una y otra vez lo que Dios ya hizo en Cristo. Perdón, justificación, reconciliación, adopción, esperanza. Si damos solo críticas, condenas o consejos, producimos moralismo. Si damos solo motivación, producimos entusiasmo pasajero. Si anunciamos a Cristo, el Espíritu puede usar esa predicación para dar vida, seguridad y fruto duradero. Amén. Ahora, tercero, porque protege de errores comunes. Predicar a Cristo desde toda la Biblia nos ayuda a evitar primero el legalismo. Usar la Biblia para decir solo haz esto, haz esto, haz esto, sin mostrar la gracia que capacita para obedecer. También antinomianismo. ¿Saben lo que es eso? Eso es hablar de gracia sin mostrar que en Cristo hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. También prosperidad y triunfalismo. Eso es usar textos aislados para prometer éxito terrenal sin pasar por la cruz, el sufrimiento y la gloria venidera. Ahora escúchame bien.
Cuando Cristo crucificado y resucitado es el centro, la cruz corrige nuestros excesos y la resurrección nos da una esperanza sólida y verdadera. Ahora, vamos a lo prometido. Te presento un esquema sencillo para preparar sermones cristocéntricos. Este esquema lo puedes usar con casi cualquier texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No es una fórmula mágica y después debes estudiar más para desarrollar esto en tu ministerio, pero esto puede ayudarte a entrenar la mente y el corazón para ver a Cristo en su palabra. ¿Qué enseña este texto acerca de Dios? Su carácter, sus promesas, su justicia, su misericordia, su sabiduría. Un sermón centrado en Cristo no empieza preguntando ¿qué hago?, sino ¿quién es Dios aquí? 2. ¿Qué revela este texto acerca del ser humano y de nuestro pecado o necesidad? Ahora aquí entra en la dimensión de la ley, lo que Dios exige, lo que desenmascara nuestra idolatría, nuestra incapacidad. Sin esta luz, el Evangelio sonará superficial, pero con esta luz se vuelve buenas nuevas verdaderamente. 3. ¿Cómo se conecta este texto con la persona y la obra de Cristo dentro de la historia de la Biblia? ¿Hay promesas que apuntan a Él? ¿Hay patrones o figuras, por ejemplo, la liberación, sacrificio, rey, templo, pastor, siervo, profeta, que encuentran su plenitud en Cristo? Hay citas directas o ecos en el Nuevo Testamento. Aún en textos del Nuevo Testamento, pregúntate, ¿cómo este pasaje se apoya en la muerte y la resurrección de Cristo? 4. ¿Cómo la gracia de Cristo aplica y transforma lo que este texto manda? Si el texto llama a amar, ¿cómo el amor de Cristo derramado en la cruz nos capacita para amar? Si llama a perdonar, ¿cómo el perdón recibido en Cristo nos mueve a perdonar? Si advierte contra el pecado, ¿cómo la unión con Cristo nos libra de su poder? Ahora, con esto, no vas a simplemente explicar el texto, seguido de un, y ahora les cuento algo de Jesús al final, sino que Cristo estará realmente integrando todo el mensaje. Ahora, déjame darte un ejemplo. A veces cuando predicamos el Salmo 23, bueno, hablamos del Señor y su cuidado de nosotros. Y bueno, esto en sí es un tremendo consuelo, ¿verdad? Pero apliquemos lo que acabo de compartir. Primero, ¿qué enseña este texto acerca de Dios? Podemos resumirlo así. Dios es el buen pastor que provee, que restaura, que protege, el pastor bondadoso y misericordioso. Amén. Segundo, ¿qué revela este texto acerca del ser humano y de nuestro pecado o necesidad? En cuanto a nuestra necesidad, el texto revela que el ser humano es como una oveja que no puede guiarse, protegerse ni proveerse sola. Necesita pastor para ser conducida, alimentada, defendida, consolada. Ahora, en cuanto al pecado, muestra que por causa del pecado tendemos a desviarnos por valles de sombra de muerte, o tener miedo, o sentir angustia, sentirnos rodeados de enemigos. No tenemos descanso verdadero, paz duradera ni dirección recta sin que Dios nos haga descansar, nos conduzca y nos guíe por sendas de justicia. Y claro, el mismo problema de la muerte es resultado del pecado, ¿verdad? Tercero, ¿cómo se conecta este texto con la persona y la obra de Cristo dentro de la historia de la Biblia? En Juan 10 vemos que el buen pastor es Jesús, el que da su vida por las ovejas. Cristo es la encarnación del pastor del Salmo 23. Y si estamos en Él, podemos confiar que Él nos guiará, alimentará, protegerá y guardará hasta el final. Amén. Su obra de cruz y resurrección abre el camino para que nada nos falte. En Él recibimos justicia, me guía por sendas de justicia, presencia en medio del valle de sombra de muerte, victoria sobre los enemigos, pecado, muerte, diablo y la seguridad de habitar en la casa del Señor para siempre. Amén. Y por último, ¿cómo la gracia de Cristo aplica y transforma lo que este texto manda? Bueno, el Salmo 23 no contiene mandatos explícitos, sino una forma de vivir implícita. Debemos confiar, descansar, no temer y seguir al pastor, ¿verdad? ¿Qué vemos entonces? Vemos que la gracia de Cristo,
al mostrarnos que Él ya dio su vida por nosotros y cuida de nosotros como buen pastor, rompe la desconfianza y el afán. Ya no decidimos confiar a pulso, ¿verdad? Sino que descansamos porque Cristo demostró su amor en la cruz. Es más, esa misma gracia nos hace dóciles. Al saber que Cristo nos ama y nos guía, aprendemos a seguir su voz, a dejar nuestros propios caminos y a vivir de manera que refleje la paz, la confianza y la esperanza del Salmo 23 en medio de valles oscuros. Otra vez, amén. Gloria a Dios. Ahora, tal vez mi hermano pastor te sientes agotado. Has predicado muchos sermones, has llevado cargas pesadas y hasta te preguntas si vale la pena seguir. Antes de decirte predica a Cristo, quiero recordarte que Cristo es primero para ti, no solo para tu congregación. Él es el que llevó tu culpa, también la de tus fracasos ministeriales. Él es el pastor de pastores que cuida de tu alma. Él es el que te llama, te sostiene, te corregirá cuando haga falta, pero jamás te soltará. Predicarlo a Él no es cargar con un peso más, mi hermano, sino descansar en que no tienes que ser el héroe del púlpite. El héroe ya vino, murió y resucitó. Así que, mi hermano, predica el héroe. Amén. Y si eres miembro de iglesia, ora por tus pastores. Pide que el Señor les dé valentía para predicar a Cristo, aun cuando eso no sea lo más popular. Habrá quienes les dirán que prefieren otro tipo de mensaje y van a criticar este enfoque. Y cuando escuches un sermón, hazte esta pregunta sencilla. ¿He oído quién es Cristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué promete? ¿O qué pide de mí? Si la respuesta es sí, dale gracias a Dios. Y si no, ora para que el Señor lleve a tu iglesia a centrar su mensaje en Jesús. Quisiera terminar esta semana igual que la empezamos, hablando del Evangelio mismo. El mensaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que el Dios Santo, creador del cielo y de la tierra, vio nuestra miseria por el pecado y en su amor envió a su Hijo, Cristo Jesús. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos vivido, no podemos vivir. Murió en la cruz como sustituto cargando nuestro pecado. Resucitó al tercer día y fue exaltado como Señor. Y hoy llama a hombres y mujeres de todas las naciones a arrepentirse y creer en Él para recibir perdón y vida eterna. Si todavía no has venido a Cristo, este es el llamado más urgente. No confíes en tu religión, ni en tu moralidad, ni en tu conocimiento bíblico, pero confía en Cristo y en su obra perfecta. En Él vas a encontrar al buen pastor. ¿Puedes creer hoy que dio su vida por ti? Si pones tu fe en Él, el buen pastor cuidará de ti hasta llevarte a estar con Él para siempre. Oye, y si ya le perteneces, espero que esta serie te haya animado o recordado a leer y estudiar tu Biblia con el lente correcto, buscando siempre a Cristo en todas las escrituras, para que su gloria resplandezca en tu corazón y en tu hogar o en tu iglesia, en Cuba y hasta lo último de la tierra. La esperanza y el poder están en Jesús. Créelo. Amén. Mi hermano, si hoy has visto que Cristo no es un añadido al mensaje, sino el corazón mismo de toda la Biblia, entonces escucha este llamado con humildad y fe. No te apoyes en tu conocimiento, ni en tu esfuerzo, ni en tu experiencia espiritual. Descansa en Cristo, el crucificado y resucitado, el único que salva, transforma y sostiene hasta el fin. Y si aún no has venido a Él, ven hoy. Y si ya le perteneces, vuelve a poner tu confianza solo en Él, porque toda la vida cristiana fluye de su gracia. Oremos. Padre, hoy te pido por los pastores y maestros y líderes que han escuchado este programa que quizás todavía no comprenden del todo cómo hacer esto. Te pido por ellos que les des hambre de ver a Cristo en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo los guíe al meditar y estudiar en tu palabra esta semana
para que sus mensajes edifiquen a su iglesia, Señor, con el poder del Evangelio, con el poder de Cristo, con el propósito y la intención que tú tienes para tu palabra. Te pido por los que escuchan que son miembros de iglesias donde no hay predicación cristocéntrica. Te pido que los ayudes a orar por sus iglesias, a ser fieles y aferrarse del Evangelio, Señor. Apoyar a sus pastores, Señor. Y Padre, te pido por esos que quizás todavía no han creído, que escucharon este mensaje hoy por curiosidad o porque les interesó el tema. Te pido que hoy tu Espíritu haga la obra en sus corazones y pongan su fe en el buen pastor, en el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.